todos, buenas tardes en Latinoamérica. Mi nombre es María Noelia Nieves, soy integrante de Simbiosi y es un honor para mí recibirlos y presentar en el día de hoy a la doctora Isabel Benavente. Ella es neonatóloga del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, España, y tiene especial dedicación en neurología neonatal y es miembro del patronato fundador de NENE. La idea que hoy continuemos, después del último webinar que hicimos sobre hemorragia intraventricular, en la progresión de la misma, el diagnóstico de la hidrocefalia poshemorrágica y los posibles tratamientos. Isabel, te doy la bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí. La idea, ya tenemos 67 participantes conectados y van subiendo los números. Para comenzar, queríamos hacerles 2 preguntas. Estas preguntas son con votación anónima. La idea es que empecemos a ingresar en el tema y que ustedes nos comenten qué opciones les dan a estas preguntas, y a lo largo de la presentación de Isabel iremos viendo las respuestas tal vez más correctas para resolver estos 2 cuestionamientos. Si podemos ver las preguntas. La primera pregunta es: ¿qué parámetro utiliza su centro para diagnóstico de hidrocefalia poshemorrágica? La primera opción es medición del perímetro cefálico, la segunda opción es palpación de fontanela anterior, la tercera opción es medición ecográfica de índice ventricular y ancho del asta frontal, y la tercera opción es tomografía computada. Los invitamos a votar, esperamos unos segundos para ver las respuestas. Recuerden que es anónimo, así que solo compartimos con ustedes la participación. Aquí les muestro los resultados. El 84% de los participantes eligió la medición ecográfica, tanto de índice ventricular y o del ancho del asta frontal. Un 13% la medición del perímetro cefálico y un pequeño porcentaje la tomografía computada. Si podemos pasar a la siguiente pregunta. La pregunta número 2 dice: ¿qué medida terapéutica inicial realiza en un paciente con hidrocefalia poshemorrágica? Las opciones son punción transfontanelar, interconsulta con neurocirugía, la tercera opción punción lumbar, la cuarta opción es colocación de reservorio temporal. También esperamos sus respuestas. Compartimos los resultados, en este caso están más divididos. Un 36% de ustedes realizan interconsulta con neurocirugía, un 46% inicialmente realiza punción lumbar y un 18% indicaría la colocación de un reservorio temporal. Ahora sí, Isabel, te dejamos a ti con la presentación para responder también estas dudas. Muy bien, pues voy a compartir pantalla y si me confirmáis que la veis y que a ver si la podemos ver en modo presentación.
Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Pues sí, ahora vamos a ir viendo un poquito, mientras vamos hablando, vamos a ir respondiendo a la vez a esas preguntas. Y quizá al final las podamos volver a hacer o replantear. Vamos a plantear esta sesión de dilatación ventricular poshemorrágica, de diagnóstico y manejo oportuno, intentando responder a estas 4 preguntas que ven. ¿Cuáles son los pacientes que se encuentran en mayor riesgo de desarrollar dilatación ventricular poshemorrágica? ¿Cómo se realiza el seguimiento ecográfico de estos pacientes? ¿Cuáles son los signos clínicos de dilatación ventricular poshemorrágica? ¿Y cuándo empezamos a tratar a estos pacientes con dilatación ventricular poshemorrágica? Empezamos con la primera pregunta: ¿cuáles son los pacientes que se encuentran en mayor riesgo de desarrollar dilatación ventricular poshemorrágica? Eh, pues iría un poquito hilando al seminario que se dio anteriormente de la hemorragia de matriz germinal, hemorragia intraventricular. Pues ya sabemos entonces que esta es una complicación relativamente frecuente de la que se considera una hemorragia de matriz germinal grave, es decir, un grado 3, aquella en la que en el momento de sangrar ocupa más del 50% de la cavidad ventricular y dilata en el momento agudo. No estamos hablando de esta complicación, esa sería la definición de grado 3, y aquella que tiene participación parenquimatosa, lo que antes se consideraba como grado 4. Pero me gustaría, aunque ya esto pues, fue materia del anterior seminario, destacar en esta ocasión que además de la dilatación ventricular poshemorrágica poder ser una complicación sobre todo relacionada con esta hemorragia grave, no podemos dejar de vigilar aquellas que consideramos leves. Hasta un 7% en algunas series de hemorragias consideradas leves, grado 2, evolucionan a dilatación ventricular poshemorrágica. Es decir, que siempre que tenemos un diagnóstico ecográfico de hemorragia de matriz germinal, hemorragia intraventricular, vamos a hacer un seguimiento ecográfico importantísimo. Una vez que tenemos dilatación ventricular poshemorrágica, pues podemos tener varios escenarios. Podemos tener una dilatación ventricular que sea progresiva. En este caso podemos tener una rápida progresión, que es en el 10% de los casos ocurre esto. En otros casos la progresión es más lenta, es el 50% de los casos, es una progresión persistente pero lenta. Y estas las vamos a ir vigilando porque también pueden evolucionar hacia una rápida progresión hasta un 30%. De las que consideramos, de las que vamos viendo que son progresivas, hasta el 40% pueden evolucionar a resolución espontánea. Y esto puede ocurrir también después de un tiempo de progresión. Podemos observar que esa dilatación ventricular deja de progresar y parece que va a menos, que va a evolucionar hacia la resolución. En cualquier caso, en estos casos que tenemos resolución espontánea o tras un periodo de progresión, vamos a hacer una vigilancia ecográfica estrecha que puede tener que alargarse hasta el primer año de vida, porque hasta un 5% de estos casos todavía evolucionan hacia la progresión. ¿Y cómo vamos a realizar el seguimiento ecográfico de estos pacientes con dilatación ventricular poshemorrágica? Esto hacía referencia a una de las preguntas que hemos visto. Pues efectivamente nos vamos a regir por unos índices, unas medidas ventriculares. Vamos a hacer el seguimiento a través del índice ventricular, una medida publicada, descrita por Leven y publicada en los años 80, que va en un tercer plano coronal, como están viendo en esta imagen, desde el borde lateral externo del asta frontal del ventrículo lateral, desde el borde lateral externo hasta la cisura interhemisférica, en un lado y en el otro. Podríamos medir desde un borde lateral hasta el otro si vemos que ambas astas frontales son muy simétricas y después dividimos entre dos. O podemos medir en cada lado. A mí me gusta medirlo en cada lado porque es cierto que puede, aunque nos parezcan perfectamente simétricos los ventrículos, puede haber ciertas diferencias en la morfología y, por ejemplo, si se fijan, aquí puse el caliper un poquito más arriba en el lado derecho y un poco más abajo en el lado izquierdo. Entonces podemos tener una medida
de cada índice ventricular por separado. En cuanto al índice ventricular, el ancho de asta frontal es una medida que va desde el suelo del asta frontal hasta el techo del asta frontal en una línea que sería perpendicular al eje mayor de este asta frontal en este corte. Si no tienen mucha experiencia, yo les aconsejo que lo dibujen, que lo hagan con el ecógrafo, marquen el que sería para ustedes el eje mayor a este nivel y de manera perpendicular, pues ya trazo el ancho de asta frontal. También lo mediría en ambos lados. Después me voy hacia un corte parasagital, en el que cortaría el sistema ventricular en un plano que llamamos de la C ventricular. Aquí puedo medir la distancia tálamo-occipital. Y esta es una medida que también es muy útil para el seguimiento ecográfico. Siempre que puedan, yo aconsejaría el seguimiento ecográfico a través de los 3 índices. Ahora iremos viendo un poquito en más detalle estos índices. ¿Cuáles son los signos clínicos de dilatación ventricular poshemorrágica? Pues normalmente cuando vemos signos clínicos es porque hay un aumento de presión intracraneal. Entonces podemos ver un aumento en la velocidad del crecimiento del perímetro cefálico, se acelera ese crecimiento del perímetro cefálico, vamos midiendo diariamente el perímetro cefálico y vemos que progresa, que da un salto en los percentiles. Podemos palpar la fontanela anterior y ver que está a tensión y vemos también al paciente con ojo sensor poniente. Esos son signos clínicos de aumento de presión intracraneal. Lo que ocurre es que para cuando los vemos, esta dilatación ventricular lleva ya mucho tiempo de evolución, porque en el recién nacido prematuro, y ven este diagrama aquí expuesto, tenemos una sustancia blanca que no está mielinizada y tenemos un aumento fisiológico de espacio extrasial. Con lo cual, cuando tengo una dilatación ventricular, el ventrículo puede crecer porque esta sustancia blanca no ofrece mucha resistencia al no estar mielinizada y además tengo un espacio extrasial aumentado que permite que se expanda ese ventrículo sin que desde la clínica nos demos cuenta. Para cuando tenemos ese aumento en la velocidad de crecimiento del perímetro cefálico, pues ya llevamos mucho tiempo de evolución porque ya el ventrículo se ha dilatado tanto que ha sido capaz de ejercer esa presión sobre la sustancia blanca, colapsar el espacio extrasial y tener esa repercusión en el crecimiento cerebral y en la fontanela. Estos signos clínicos, aunque nos hemos guiado por ellos durante muchos años, está ya muy demostrado que son tardíos. Por todas las razones que les acabo de exponer, no debemos regirnos por estos signos clínicos a la hora del diagnóstico o el manejo de la dilatación ventricular poshemorrágica, porque se ha demostrado que en la dilatación ventricular poshemorrágica la actuación precoz, el diagnóstico y el tratamiento precoz mejora el pronóstico. Entonces los signos clínicos se quedan aparcados tardíos. Entonces, cuando consideramos que tenemos una dilatación ventricular poshemorrágica, ¿cuál sería el criterio diagnóstico? Pues tras un sangrado de matriz germinal o de hemorragia o intraventricular, voy a hacer un seguimiento ecográfico. Un seguimiento ecográfico con los 3 índices que he comentado anteriormente y si solo tuviera que quedarme con uno, pues haría al menos el índice ventricular, pero yo les aconsejaría siempre utilizar los 3. El índice ventricular por encima del percentil 97 ya nos tiene que poner en sobreaviso porque ya podemos estar ante una dilatación ventricular posthemorrágica. Si además nos apoyamos en un ancho de asta frontal por encima de los 6 milímetros o una distancia talamo-occipital por encima de 24 milímetros, pues ya tendría el diagnóstico de dilatación ventricular poshemorrágica. Si solo tengo el índice ventricular, pues con pasar el percentil 97 voy a considerar que mi paciente tiene dilatación ventricular poshemorrágica. ¿Y cuándo empezamos a tratar a los pacientes con dilatación ventricular poshemorrágica? Bueno, pues esta es una diapositiva que condensa bastante información. La idea, porque podríamos estar hablando de esto mucho tiempo, pero la idea al final queda resumida en que una vez que tengo el diagnóstico, si veo que es progresiva,
ya voy a empezar a actuar. El diagnóstico quiere decir que he pasado el percentil 97. En esta gráfica lo que están viendo es con la línea verde es la media del índice ventricular, la línea azul es el percentil 97 y con la línea roja está marcado 4 milímetros por encima del percentil 97. Ha sido un margen en el que nos apoyamos, nos hemos apoyado, aunque el grupo de Holanda está demostrando que incluso una actuación antes de llegar a los 4 milímetros por encima del percentil 97 está recomendada, cuando ya vemos que es progresiva. No hace falta alcanzar este otro umbral. De esa manera puedo tener estos dos escenarios, que tenga el diagnóstico y sea progresiva, o bien, en los casos muchas veces que es rápidamente progresiva, ya me he pasado de los 4 milímetros del percentil 97. Si tengo uno de estos dos escenarios, ya estaría indicada la actuación. ¿Cómo empezamos a actuar? Pues con punción lumbar. Punción lumbar que vamos a hacer como mucho 3 punciones lumbares, separadas entre ellas 24 horas y con un objetivo de extracción de líquido cefalorraquídeo de unos 10 mililitros por kilo. Es cierto que la punción lumbar, conseguir 10 mililitros por kilo es un poco ambicioso, en ocasiones lo conseguimos, pero en muchas ocasiones esa primera punción lumbar no es efectiva, no consigo extraer una cantidad sustancial de líquido cefalorraquídeo y no me modifica mucho la medida ventricular. Con lo cual me pasaría a hacer una segunda punción lumbar por darle oportunidad, pero ya no es necesaria una tercera. Podría hablar con los neurocirujanos y poner el reservorio las siguientes 24 horas. En el caso en el que las punciones son efectivas, yo siempre voy a ir monitorizando la medida de los índices ventriculares, por lo cual hago la punción lumbar, al día siguiente veo dónde estamos ecográficamente y decido si sigo con la siguiente punción lumbar, me paro o doy un paso más adelante hacia el reservorio. Una vez que pongo el reservorio, si no he conseguido detener con las punciones lumbares, lo que es lo más frecuente, es el escenario más frecuente, no he conseguido detener esa dilatación ventricular poshemorrágica, pues vamos a avisar a los neurocirujanos y van a poner un reservorio temporal. A través de este reservorio temporal voy a hacer una extracción inicial de unos 10 mililitros por kilo y día. 5 mililitros por kilo por la mañana, 5 mililitros por kilo por la noche y vamos a ir monitorizando al día siguiente. Vemos con la ecografía dónde estamos y seguimos normalmente los primeros días con la misma pauta, pero enseguida vamos a ir ajustando. Puede que el paciente necesite una extracción de mayor cantidad, 7,5 mililitros por kilo por la mañana y 7,5 por la noche, o en la siguiente ocasión aumentaremos a 10. Puede ser que necesitemos más cantidad de extracción e incluso mayor frecuencia de extracción. Lo decidimos con estos índices ventriculares, de tal manera que mi objetivo, una vez que ponemos el reservorio, nuestro objetivo debe ser que pasemos a unos índices ventriculares que estén dentro de percentiles en los primeros 7 a 10 días después de la inserción del reservorio. Y con ese objetivo en mente, pues voy haciendo una extracción de líquido cefalorraquídeo y voy haciendo las ecografías y viendo los índices ventriculares y poniéndolo en nuestra gráfica de percentiles y viendo. De acuerdo, eso sería un poquito la idea con la que quiero que se queden. Este artículo que les pongo aquí, la referencia, es muy interesante, se ha publicado hace 2 años ya y hace un repaso de toda la bibliografía y del manejo recomendado en la dilatación ventricular poshemorrágica con todo lo que haya publicado hasta la fecha. Y un poco esta diapositiva resume estas actuaciones que hoy en día se proponen, que es la actuación precoz. Si tenemos que marcarnos un margen no demasiado precoz, los 4 milímetros por encima del percentil 97, podría ser aceptable, pero en cualquier caso tenemos que saber que por encima del percentil 97 y una vez que vemos que es progresiva, ya tendríamos la indicación de empezar a actuar. Les quería enseñar, en la página web de la Fundación Nene tienen el acceso a una calculadora si quieren y tienen algún paciente que quieran que hagan las medidas de índice ventricular,
podrían poner aquí, no se guarda en ningún momento ningún dato de carácter personal del paciente, ponen aquí algo que sepan ustedes que hace referencia a ese paciente, la fecha de la ecografía, la fecha de nacimiento, la edad gestacional al nacer y el índice ventricular izquierdo y derecho, la lentitud asta frontal y la distancia talamo-occipital. Y con esto tendríamos un cálculo del volumen ventricular y además tendrían los índices puestos en las gráficas y un PDF descargable con esta medida representada en las gráficas. Entonces les invito a conocer la herramienta y a utilizarla si tienen algún caso. Como conclusiones, pues podríamos decir que vamos a considerar el diagnóstico de dilatación ventricular posthemorrágica, al menos con el índice ventricular, si este supera el percentil 97, que vamos a tener criterios diagnósticos, o sea, criterios de intervención si esta dilatación es progresiva y seguro si hemos alcanzado los 4 milímetros por encima del percentil 97. Y la intervención vamos a hacer punciones lumbares, pero no vamos a prolongar más, no vamos a hacer más de 3 y el objetivo 10 mililitros por kilo. Vamos a plantear la inserción de un reservorio temporal y vamos a hacer funciones de reservorio cada 12 horas inicialmente, con extracción de 10 mililitros por kilo, monitorización ecográfica y ajuste de la frecuencia y cantidad en función de estos índices ventriculares. Vamos a intentar llegar a tener los ventrículos en percentiles en una semana y mantenerlos. Y para eso iremos haciendo ecografías seriadas y decidiendo cuál es la frecuencia y la cantidad de líquido que queremos extraer. Aquí, ya si quieren, voy a dejar de compartir y si quieren comentamos. Muchas gracias, Isabel. Sumamente interesante y clara toda la exposición. Yo tengo una pregunta respecto a lo que acabas de comentarnos. ¿Cuándo consideran que las extracciones a través del reservorio no son suficientes o cuánto tiempo esperan hasta continuar con esto? Y definen el paso a la colocación de un dispositivo ventrículo peritoneal. Pues esa es muy buena pregunta. La idea, nosotros tenemos pues implantado este protocolo asimilado porque estuvimos participando en el ensayo clínico en el ELVIS y entonces a través de este ensayo clínico el protocolo de extracción de líquido cefalorraquídeo se prolongaba hasta las 38 semanas. De tal manera que a las 38 semanas paramos y vemos ecográficamente la progresión de esos ventrículos. Muchas veces ya sabemos cómo va a ser, porque estamos viéndolo diariamente o cada 48 horas con las ecografías, que cuando intentamos reducir la frecuencia o el volumen de extracción, vemos que el paciente vuelve a presentar una dilatación mayor de la que tenía. Entonces, muchas veces ya vamos a saber cómo va a responder, pero aún así a las 38 semanas paramos y evaluamos y comprobamos si vuelve a dilatar, ya no demoramos más, no seguimos pinchando reservorio, sino que avisamos a neurocirugía para que coloque la válvula. Entonces, partiendo de ese ensayo clínico, lo hemos pasado a ser ya práctica habitual, con lo cual en torno a las 36, 38 semanas diríamos que estamos ya probando para plantear válvula. Perfecto. Al respecto de eso, acá hay una pregunta de María Morillo Acuña sobre cuál es el peso ideal para la colocación de una derivación ventricular en un caso y también para un reservorio subcutáneo. Pues no es que haya un peso ideal. Muchas veces hemos esperado, pues diríamos que demasiado, porque el miedo muchas veces de poner una válvula pronto es que se pueda obstruir o que dé problemas, o a veces si el paciente es muy inmaduro o de muy bajo peso, pues que la tunelización del catéter no sea fácil o la piel no aguante. Entonces, muchas veces diríamos que podemos esperar en torno a 1,8 kg, 2 kilos, pero hemos tenido alguna ocasión en la que se ha puesto una válvula con algo menor de peso y ha ido bien. En cuanto al reservorio, tampoco hay ningún problema por poner un reservorio en un paciente muy pequeño. Hemos tenido pacientes con 700 gramos con reservorio. Se coge el reservorio más pequeño, tiene una altura de 0,8 milímetros y
la piel no queda tensa, eso es muy importante, que no quede la piel tensa ni demasiado estirada porque puede tener lugar una ulceración, pero la verdad que incluso en los pacientes más inmaduros y más pequeños hemos tenido colocación de reservorios sin incidencia. Después tenemos otra pregunta de Rosa Porta Rivera, que nos pregunta, ¿para la colocación de una válvula se requiere un valor de proteinorraquia mínimo? Esa también es muy buena pregunta porque realmente es algo que nos ha generado siempre muchas dudas, porque la proteinorraquia la relacionamos con la malfunción valvular o con la obstrucción valvular cuando tenemos unas proteínas elevadas en líquido cefalorraquídeo. Y bueno, pues aunque eso es cierto, es verdad que ahora mismo con los dispositivos temporales, pues vamos viendo que el líquido va quedando más claro y que la proteinorraquia disminuye, pero no hay una cifra en la que podamos o por la que debamos atenernos, sino que vamos viendo que ya el líquido es más claro y la válvula no suele tener una mala función después de unas semanas con un reservorio temporal. Perfecto. Después, siguiendo con las preguntas, Antonia Medina de la Cruz nos pregunta, ¿hay algún límite mínimo de peso para el reservorio en este caso? No, aunque es verdad que dependen de los reservorios de los que dispongan, porque es importante realmente que el paciente pueda tolerar a nivel subcutáneo el reservorio, que no haga demasiada impronta. En algún paciente que hemos tenido más pequeño, lo que ha hecho también el neurocirujano es en el hueso incluso, ahora ha dado un poquito para que alojar un poquito el reservorio y que de esa manera la piel no quede demasiado tensa. De tal manera que no diría que hay límite mínimo de peso. Es verdad que hasta el paciente más inmaduro, desde el diagnóstico de la hemorragia de matriz germinal hasta el diagnóstico de dilatación ventricular poshemorrágica, ya hemos pasado unos cuantos días y está más maduro, no es la piel tan delicada y lo suelen tolerar bien. Seguimos con las preguntas. Ana Pérez nos pregunta, ¿podría evitarse la colocación de un reservorio si los neurocirujanos realizasen una punción directa en los ventrículos en caso de que las dos punciones lumbares no fueran efectivas? Una única vez siendo esta efectiva, disminuyendo la presión intracraneal y disminuyendo la dilatación. Una punción directa por los neurocirujanos, eh, pues es también una pregunta difícil de contestar. Es verdad que durante un tiempo hemos utilizado las funciones fontanelares o en nuestra unidad hace ya tiempo que no, pero sí que lo hemos visto y no es una práctica que hoy en día podamos aconsejar, las funciones transfontanelares, porque además nos puede hacer trayecto fistuloso y realmente es difícil pensar y es difícil recomendar esto porque no una punción ventricular de esta manera no va a ser efectiva. De hecho, se han dejado de recomendar y a pesar de que las funciones lumbares puedan pensarse que también son muy poco efectivas y realmente en ocasiones nos planteamos si deberíamos hacerlas o no, incluso tres, por pocas que sean, hay veces que seguimos pensando que, bueno, si no va a ser efectiva, pero realmente merece la pena darle un intento a la punción lumbar. No puedo decir lo mismo de la punción directa de los ventrículos. Después preguntan si hay alguna indicación específica de la punción ventricular en caso de no ser punción lumbar. Eh, no, no podría pensar en ninguna indicación específica. En ocasiones hemos tenido algún cuadro, alguna ventriculitis. Tuvimos una niña que tuvo una ventriculitis por E. coli, hemos tenido algún caso y entonces hemos tenido que poner un drenaje ventricular externo. Pero la comunicación directa a través de una punción directa a los ventrículos
eso debe de caer en desuso, no es una práctica que debamos recomendar hoy en día. Después Raquel Fernández nos pregunta, en caso de no colocar válvula de derivación ventrículo-peritoneal permanente, ¿hasta cuándo hay que seguir realizando ecografías más allá de la semana 38 de la gestacional corregida? Pues esa es muy buena pregunta también. Pues hay que seguir haciendo. ¿Y hasta cuándo? Va a marcar mucho la pauta del propio paciente y las mismas ecografías, porque a lo mejor tenemos el reservorio, se ha estabilizado, dejo de pinchar y no veo necesidad de válvula. Bueno, pues fenomenal, pero inicialmente, aunque pare a las 38 semanas, a ese paciente le haría todavía ecografía semanal al menos durante el mes siguiente y cada 2 semanas a continuación, con un seguimiento ecográfico estrecho y medidas seriadas también del perímetro cefálico. Al menos en los primeros 4 meses debe ser muy frecuente esa ecografía. Eh, Nos hemos llevado sorpresas cuando citamos a un paciente y parece que estamos siendo muy pesados, pero vamos a echarle otro vistazo en 2 semanas. Nos hemos llevado la sorpresa de que esa dilatación que creíamos que ya no era progresiva, ha progresado y terminamos ingresando al paciente para ponerle una válvula. Entonces, el mensaje un poco es no confiarse porque las dilataciones ventriculares tardías ocurren. Después, siguiendo un poco con lo mismo, con el reservorio, si han tenido complicaciones infecciosas del mismo. Sí, ese es un miedo que tenemos siempre con la colocación del reservorio, con la manipulación, pero bueno, es verdad que tal es el miedo que le tenemos, que es una técnica, la punción del reservorio, que por muy fácil que sea, porque el niño lo tolera muy bien y se hace eh, fácilmente, es un momento, un procedimiento que nos tomamos muy en serio, lo hacemos completamente estériles y así lo debemos hacer. eh, y hemos tenido aún así alguna infección, pero no hemos pasado del 6% en cuanto a las complicaciones infecciosas en los niños con dilatación ventricular poshemorrágicas en nuestro centro y llevamos pues más de 12 años. Hay otra pregunta más. ¿De quién realiza la punción lumbar? ¿El neurólogo, que yo agrego barra neurocirujano, o el clínico neonatólogo, en el caso Eh, de su centro? Nuestro centro es el neonatólogo. Eh, Nosotros hacemos las funciones lumbares y una vez que está insertado el reservorio, somos los que hacemos las funciones del reservorio y bueno, es nuestra manera de ejercer, digamos, somos los médicos que llevamos al niño de cabo a rabo y le hacemos las ecografías y las intervenciones y bueno, pues el neurocirujano cuando viene es para colocar el reservorio o para colocar la válvula de derivación, pero el resto nos ocupamos nosotros. Y yo te agrego una pregunta personal, Isabel, al respecto de todo eso. ¿Utilizan alguna medida de analgesia farmacológica o no farmacológica para realizar las punciones tanto lumbares como del reservorio? Muy buena pregunta. Pues no, y eso es algo que a nosotros cuando empezamos también nos tocaba un poco, nos llamaba la atención, fue al plantearnos participar en el ensayo clínico que se planteó y decían a través del ensayo que lo preguntábamos también si pondríamos algo, si no, eh, que al estirarse la piel por encima del reservorio, queda como una chincheta por debajo de la piel y queda un poquito estirada, pues realmente no es un procedimiento tan doloroso, sino que el momento del pinchazo es con una aguja muy fina y es un segundo la inserción y realmente lo toleran muy bien, no utilizamos analgesia. El paciente queda tranquilo, el pinchazo es un segundo y lo tolera bien durante el tiempo de extracción. Y tampoco en el caso de las punciones lumbares, ¿no? Las funciones lumbares son más delicadas, depende también de la edad gestacional corregida que tiene el niño en el momento de la punción. Hay que tenerle respeto a la punción lumbar a un niño de muy bajo peso y a un niño que tiene un sangrado importante.
y no debemos menospreciar ni la monitorización ni la analgesia en ese caso. Hay ocasiones en las que ponemos un poquito de analgesia tópica y en ocasiones directamente la hacemos. Muchas gracias por la respuesta. No hay más preguntas a través del chat. Hay dos participantes que han levantado su mano. Le abro el micrófono, a ver, al doctor García Alex, por supuesto, que nos está acompañando. Isabel, es una excelente presentación. No quería hacerlo por el chat, pero no puedo, no sé por qué razón no me deja escribir. Y mi pregunta es, en algunos pacientes, pocos, una vez que se pone un sistema, un reservorio que es temporal para tratar de llegar a la derivación, resulta que se estabilizan los ventrículos, se empiezan a reducir y se queda el reservorio al alta del paciente. ¿Tenéis alguna política concreta de retirarlo o mantenerlo? No lo retiramos ni aunque le pongamos válvula. Normalmente, si le ponemos válvula, finalmente queda el paciente con el reservorio y la válvula en el otro lado. Ese fue otro cambio que aprendimos a través del ensayo, de la participación en el ensayo clínico ELVIS, porque desde ahí se recomendaba no retirarlo, porque hay veces que como decíamos, hay ocasiones en las que la dilatación ventricular va a ocurrir, aunque pensemos que no, y el paciente se queda con el reservorio sin necesidad de válvula, se va de alta y no ha progresado, no ha ido a más, no necesita válvula, fenomenal. Pero hay veces que termina por hacer una dilatación ventricular progresiva tardía, y si yo he retirado el reservorio, tengo esa facilidad para tener un trayecto fistuloso. Y cuando ponemos la válvula tampoco se retira por la misma razón. Hay veces que tenemos un episodio de malfunción valvular y es muy fácil que tenga esa salida cuando ha tenido un reservorio. Entonces, en principio, van a quedar tanto el reservorio como la válvula de por vida. Gracias. Muchas gracias, doctor. También tenemos la mano levantada de Ana Raquel Barrio Sacristán. Ana, ahí habilitamos. Hola, ha sido un error, pero aprovecho desde Cáceres, España, para saludar a todo el mundo y decir que ha sido estupendo oíros y me ha gustado muchísimo la charla, súper útil y súper bien. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias, Ana. Ana. Bueno, y estamos con más de 130 participantes, ya sin preguntas. Acá tenemos alguna más. Dos más que han surgido. Sergio Canepa nos pregunta qué valor tiene el índice de resistencia en las ecografías. Pues tiene mucho valor el índice de resistencia, y además es muy interesante que lo busquemos y que hagamos la insonación, sobre todo a nivel de la arteria cerebral anterior, ya saben, en un corte sagital medio, por delante del tercer ventrículo. Conforme vemos en un paciente con dilatación ventricular poshemorrágica que esta dilatación progresa, vamos viendo también que el índice de resistencia aumenta inicialmente, se eleva más rápidamente la sístole, se acelera, digamos, hasta llegar al pico sistólico, y cuanto mayor es la presión, es más fácil que lleguemos a cero en diástole. Entonces es un marcador más de que eso le está repercutiendo al niño, es un marcador más de aumento de presión intracraneal. Lo ideal es que si nos regimos por las medidas de índice ventricular, ancho de asta frontal y distancia talamo-occipital, pues yo puedo actuar incluso antes de que ya tenga esa repercusión, ese aumento de presión intracraneal, pero es muy fácil
que vayan de la mano, y es muy interesante ir viendo los cambios en el índice de resistencia con las extracciones de líquido cefalorraquídeo que vamos a ir haciendo. Después nos preguntan cuál es el valor mínimo de plaquetas para realizar punción lumbar. Pues esa también es una pregunta muy interesante. Realmente, pues por encima de 100.000 plaquetas, pues vamos a encontrarnos con ciertas dudas a la hora de hacer una punción lumbar. Eh, Diría que por debajo de 50.000 no la haría, y entre 50 y 100.000 quizá individualizaría. Pero es una pregunta de muy difícil respuesta. Después nos preguntan sobre el valor del test de compresión de la Fontanella. Raquel Pues Fernández. sí, con el test de compresión de la Fontanella lo que vemos es cómo aumenta esa presión intracraneal, y lo podemos ver además cómo se modifica el índice de resistencia a través de este test de compresión. ¿Qué valor tiene? Pues tiene un valor moderado, diría, porque estamos propugnando mucho el diagnóstico y la intervención precoz. Entonces, aunque hay pacientes en los que la dilatación es muy rápida y se comprueba con nada más poner el transductor que aumenta la presión intracraneal al hacerle la ecografía, en un paciente en el que yo hago la ecografía normalmente y no veo que haya una respuesta o que sea respondedora a esa maniobra, realmente no voy a esperar a que tenga una respuesta positiva a ese test, porque voy a querer actuar antes de que una mínima compresión me suponga un aumento significativo de esa presión intracraneal. Después Cristina Perea nos pregunta, en caso de sospecha de infección en un paciente que tiene válvula y reservorio colocados, si los mismos se retiran y se coloca una derivación externa. Sí, es de las complicaciones que son más duras, pero cuando hay un diagnóstico o una sospecha de infección, hay que retirar esos dispositivos, y hay que tener un drenaje ventricular externo que nos permita hacer cultivos diarios y comprobar que se va esterilizando el líquido cefalorraquídeo antes de poner otro dispositivo. Entonces sí, ponemos derivación ventricular externa cuando hay infección. Begonia González no solo te felicita, sino que te pregunta si han tenido alguna reacción alérgica asociada al reservorio con incremento de eosinófilos en el laboratorio. No, esa pregunta no me la esperaba. Mira, esa no nos ha ocurrido ni hemos tenido esa preocupación. No hemos visto que hayamos tenido ningún problema hasta ahora con ningún dispositivo, ni reservorio ni válvula, en cuanto a algún tipo de reacción de ese tipo. Pilar Medina también te felicita y te pregunta si hay algún marcador bioquímico en líquido cefalorraquídeo asociado a mayor lesión de sustancia blanca en los pacientes con hidrocefalia poshemorrágica. Pues sí y no. Hay distintos marcadores que ayudan, porque nos hablan de la elongación del axón como lesión de sustancia blanca asociada inicialmente por la presión. Eso es algo que estamos estudiando y que es difícil porque cada paciente además tiene una pauta distinta y un momento distinto en el que esa dilatación se convierte en un aumento de presión intracraneal y tiene distinta repercusión. Entonces, no es fácil que haya un marcador claro que podamos utilizar de momento en la clínica, aunque estamos muy interesados y buscando algunos de ellos. Esperamos poder pronto traer algo sobre ese tema.
Y te hago la última pregunta. Rosa Rivera pregunta la repercusión en la hidrocefalia poshemorrágica sobre la oximetría cerebral y si ésta se debería tomar en cuenta a la hora de decisiones precoces sobre la colocación de un reservorio. Eso también es muy de intentar la respuesta y de momento yo no tengo una respuesta clara al respecto. Sí que es verdad que todo lo que ayude a monitorizar al niño y para eso esta herramienta ayuda y la utilizamos cada vez más en el recién nacido prematuro, pero de nuevo nos regimos por los índices ventriculares, por esas medidas en un intento de actuar precozmente, con lo cual no deberíamos ver una repercusión en la saturación regional de oxígeno cerebral. Bueno, ya estamos con las preguntas. Creo que han quedado resueltas las dos preguntas iniciales que les hemos hecho a todo el grupo. Personalmente, Isabel, ha sido un honor escucharte, como varias veces ya que lo he hecho, y compartir contigo este momento. Sumamente claro y enriquecedor tu presentación. Y por otro lado te agradezco, tienes un montón de comentarios en el chat que seguramente también estás viendo de agradecimiento y felicitación por esta presentación. Y personalmente los invito a continuar acompañándonos en Symbiosi, a través de la página de Fundación Nene van a tener no solo la posibilidad de ingresar a los webinars que ya se han realizado, sino la invitación al próximo, que será en aproximadamente 2 meses. Así que es un placer para mí que nos acompañen nuevamente. Muchas gracias.